Entonces vamos a partir esta clase viendo eh, nuestro quinto modelo societario que se denominan sociedades anónimas. En la clase pasada, como muy bien decían sus compañeros, nosotros vimos varios tipos de sociedades. Eh, partimos, partimos de hecho con las sociedades de responsabilidad limitada, eh, las explicamos, partimos desde lo más básico, desde su concepto, pasando por la constitución de las mismas, enfocándonos en aspectos importantes como la administración, la responsabilidad, la disolución de las mismas. Eh, Luego vimos las sociedades colectivas, que a varios de ustedes les llamaron la atención. Eh, con posterioridad vimos lo relativo a las sociedades por acciones, y terminamos viendo lo relativo a la empresa individual de responsabilidad limitada. Esa fue la clase pasada. Hoy día vamos a continuar con esto, pero vamos a centrar nuestro estudio en las sociedades anónimas. Sociedades anónimas. Tal vez eh, una de las más conocidas, eh, por lo general en el ámbito de los negocios más importantes. Este es un concepto que obviamente está unido a las grandes empresas. Salimos de la óptica, del escenario de las empresas pequeñas o medianas que tal vez podían estar amparados los otros modelos societarios. Ojo, que también pueden haber empresas grandes que sean de responsabilidad limitada o SPA. Pero cuando hablamos de sociedad anónima ya nos referimos a, a empresas complejas, por así decirlo, de una envergadura importante. Las sociedades anónimas se encuentran primero reguladas en una ley que, que precisamente aborda esta materia. Esta ley es la 18.046, ¿ya? Ley 18.046 sobre sociedades anónimas. Dígame, don Daniel. Profe, nada que ver con lo de la sociedad anónima, pero bueno, en las sociedades son de dos o más personas, entonces, ¿por qué la EIRL vendría a ser una sociedad o no es una sociedad? Yo creo que más que una sociedad, la EIRL es un modelo societario eh, que en definitiva se identifica con la empresa individual. Lo que pasa que, ¿por qué se incluye acá? Porque en el fondo, cuando tú constituyes una EIRL, siempre me complica decir la abreviatura. Cada vez que tú constituyes una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada, lo que se produce es que surge una nueva persona. El titular, por así decirlo, imagínate que yo soy el titular, Fernando Vicencio, y yo soy persona natural, obviamente, y constituyo una empresa individual de responsabilidad limitada. Con ese acto, con ese acto formal, surge una nueva persona, distinta a mí, que es una personalidad jurídica que va a ser la IRL y que va a tener un patrimonio distinto al mío, el patrimonio que voy a tener yo como Fernando Vicencio, persona natural. Y de hecho, yo voy a actuar, por así decirlo, en dos frentes. Puedo actuar en los negocios como persona natural Fernando Vicencio, o bien podría actuar en el mundo de los negocios como IRL, con un patrimonio y una personalidad jurídica propia. Por lo tanto, por eso es que se estudia dentro de las sociedades, pero más que todo, más que una sociedad, es un modelo societario, es una, es una, es una particularidad que existe y que permite en definitiva que eh, toda persona pueda constituir una empresa y actuar a nombre y en representación de esa empresa, amparado en una persona jurídica distinta de la del titular. No sé si me expliqué con eso. Sí, profe, sí, me Perfecto. entiendo.
Eh, Además, otro detalle súper interesante, aprovechando la consulta de nuestro compañero. No hay nadie esperando, ¿no? ¿Pueden ver una cosita? No, no hay nadie. Aprovechando la pregunta de nuestro compañero, hay un tema bien interesante, y es que en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, eh, se constituyen, se constituyen eh, en su, en su origen, por así decirlo, como unipersonales. No existen empresas individuales de responsabilidad limitada que tengan dos o más socios, por ejemplo. Siempre, desde que se produce el acto constitutivo, siempre es unipersonal. ¿Qué sucede en el caso, qué sucede en el caso de las SPA, por ejemplo? ¿Cómo pueden nacer? Vamos a tomarnos esta pregunta para hacer esa otra pregunta. ¿Cómo pueden nacer, don Daniel Garrido? Eh, ¿Le queda clara la pregunta, no es cierto? O se la sí, sí, digo, sí. o se la digo de nuevo. No, pero usted me pregunta cómo pueden hacer una SPA si, como sociedad, Claro, porque puede partir siendo una sola persona y después se pueden ir sumando los accionistas. No sé si ya, ese es lo que me bien, pregunta. perfecto. ¿Y al revés podría ser o no? Supongo que no. No ¿Por lo qué tengo no? claro. Imagínate que yo, tú y otro amigo más constituimos una SPA para explotar un negocio determinado. Y en las SPA, estimado señor, en la SPA, ¿cómo se denomina el capital? ¿En qué se divide el capital? En otras palabras, ¿en qué se divide el capital en las SPA? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa SPA? Ah, en acción entonces, profe, a eso se refiere. Acciones, perfecto, en acciones. Ya, pues, somos tres amigos, tú, yo y otro amigo más. Y pasa el tiempo y yo digo, ya sé que ya estoy chato con esto, no quiero seguir en esta sociedad, les vendo, chiquillos, les vendo mis acciones. Y usted me compra mi acción. Y pasa el tiempo, tiqui, 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 y el otro socio le dice, estimado, le vendo también mis acciones. Yo decir, ya, ok, yo las compro. ¿Qué sucede ahí? Pero, profe, ahí no seguiría siendo una SPA solo que manejada por una persona individual, pero aún puede recibir más accionistas. ¿Y qué pasa si él después quiere Pero, seguir pero, esperando más accionistas? pero respóndeme, po, respóndame. Ahí está la clave, Ah, po. ¿Puede o no? ¿Puede pasar eso, no? sí, sí, se puede, se puede. Se puede, po. Esa es la gran gracia de la SPA. Acuérdense que antes, y eso fue lo que en algún momento yo les decía, si la gran novedad de las SPA es que las SPA son propiamente tal una sociedad porque pueden partir como tales, o sea, pueden partir teniendo dos o más socios y con el devenir del tiempo puede suceder que todo el capital accionario se concentre en un socio. Si eso pasara en otros modelos societarios, como por ejemplo las sociedades de responsabilidad limitada, eso significaría que la sociedad se tiene que disolver. Pero en el caso de la SPA no hay problema. Y perfectamente podrían hacer con varios socios y al final o con el concurso de los años, podría transformarse en una empresa unipersonal sin perder su carácter o su calidad de sociedad por acción. ¿Les parece o no? ¿Les queda claro eso? Esa estuvo muy buena esa pregunta. Bueno el que la hizo y con la persona con que estoy ahora interactuando, con el alumno. ¿Les parece o no? ¿Está claro, no? Sí, profe, claro. Entonces, ¿cómo podemos definir la sociedad anónima? Es una persona jurídica que está formada por la reunión de un fondo común. Ese es como el primer elemento. Este fondo común es suministrado por los accionistas que son responsables por sus respectivos aportes, y esta sociedad es administrada por un directorio que está integrado por miembros que son elegidos y son esencialmente revocables. Ese es el concepto de sociedad anónima. Primero, es una persona jurídica que va a estar formada por un fondo común. Aquí el énfasis, ojo, miren, el énfasis acá no está en la consideración de la persona, como sucedía con las sociedades de responsabilidad limitada.
aquí el énfasis está puesto en el fondo común, esto es en el capital. Por eso que yo les decía que tratándose de las sociedades de responsabilidad limitada, podemos decir que estamos frente a sociedades en que adquiere mayor relevancia o hay mayor consideración a la persona de los socios. Cosa distinta es lo que sucede a propósito, por ejemplo, en las sociedades anónimas, donde esta persona jurídica está formada por la reunión de un fondo común, de un capital que está representado en acciones, pero que en el fondo sigue siendo capital, sigue siendo dinero. ¿Ya? Eso es lo importante. Las acciones no se olviden que son títulos que representan ese capital, pero en el fondo la sociedad acá está conformada por la reunión de este fondo. ¿Y quiénes suministran, quiénes aportan este fondo o este capital? Los socios, que en el caso de las sociedades anónimas se llaman accionistas y que son responsables solo hasta el monto de sus respectivos aportes. ¿Ya? Hasta ahí es, yo diría que lo clave del concepto. Luego podemos aludir a que estas son administradas por un ente que está constituido por los mismos socios, que se denomina directorio, cuyos miembros son designados o elegidos y que son esencialmente revocables. La sociedad anónima es siempre mercantil, ¿ya? Aunque se señale o se forme para la realización de negocios que tengan el carácter de civil. En el fondo es mercantil por el carácter de la misma, por el carácter de la misma, mercantil o comercial. Por lo tanto, ojo, la sociedad anónima será siempre comercial. Si tuviéramos que aludir a las características de la sociedad anónima, bueno, ya hemos dicho varias de ellas. La primera es una persona jurídica. Es una persona jurídica distinta de los socios que la constituyen, de los socios que la componen. Principio de la separación, por así decirlo, de las personas jurídicas de los socios, de los accionistas, con la de la sociedad que se constituye. Este fondo común que es aportado por los accionistas o por los socios, consiste en dinero o bienes estimados en dinero. En dinero o bienes estimados en dinero, que son, como yo ya les señalé, son aportados por los socios. Es una sociedad que obviamente, al igual que toda sociedad persigue fines de lucro, las pérdidas de la sociedad va a ser soportada por el fondo, por este fondo común, que es constituido por los accionistas. Los derechos de cada uno de los socios, los derechos de los accionistas están representados por acciones, ¿ya? Los derechos de los accionistas están representados por acciones que contan en títulos. Dicho de otra manera, las acciones son aquellos títulos, o es lo que representa en definitiva el capital de la sociedad que ha sido aportado por los propios accionistas. Son siempre comerciales o mercantiles, son solemnes, son sociedades solemnes, tanto en lo que respecta a su constitución, modificación, a su disolución, y la responsabilidad de los accionistas es hasta el monto de sus aportes. Sí, dígame. El punto 4 no me quedó tan claro. El punto 4, lo vemos al tiro. Volvemos hacia atrás. La pregunta más específica, ¿existe un fondo que está constituido para las pérdidas? ¿Específicamente existe un fondo de pérdidas? No, el capital. El capital que se constituye a través de todos los aportes de los socios es el que fundamentalmente soporta las pérdidas. Y aunque, por ejemplo, no sé, si llega a pasar que algún socio no tenga responsabilidad alguna, igual tiene que aportar para las pérdidas. Es que lo que pasa es que los socios igual tienen responsabilidad, van a tener responsabilidad por el monto del aporte. Claro, porque teniendo un aporte tiene una responsabilidad. Claro, asume la responsabilidad. Exactamente. Vale, profe. ¿Está bien? Sí, eso. Ya, profe, ¿qué había dicho sobre los directorios y accionistas? Eso no entendí muy bien.
¿se acuerdan que hay siempre cuando revisamos los distintos modelos societarios, hay una cápita que habla de la administración? Y en algunas sociedades decíamos que podía asumir la representación eh, uno de los socios, por ejemplo, como en las sociedades de responsabilidad limitada, como decíamos en la SPA, la administración puede estar constituida por uno de los socios, pero también podría haber un pequeño directorio si son varios los socios. Pues bien, en el caso de las sociedades anónimas, la administración, perdón, tiene que ser necesariamente ejercida por un directorio. ¿Qué es un directorio? Es una entidad, es un órgano que se constituye al interior de la sociedad anónima, que está integrado por los propios accionistas, ¿ya? Está conformado por los propios accionistas, quienes son designados o elegidos para ocupar esos cargos de manera temporal, eh, y dichos cargos son esencialmente revocables en la medida que conserven la confianza del resto de los accionistas. Eso es el directorio. Tiene que vincularlo inmediato, pum, con la administración de la sociedad. ¿Está bien? Ya, profe, muchas gracias. Sí. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Vimos el concepto. Bajo la misma óptica de la ley 18.046, vamos a aludir algunas características, como ya lo hemos hecho. Fundamentalmente, más que características, algunas clasificaciones. La gran clasificación que existe en materia de sociedades anónimas es aquella que distingue entre sociedades anónimas abiertas y cerradas. Las abiertas son fundamentalmente estas sociedades anónimas que son más grandes, por así decirlo, son grandes empresas, algunas de ellas son empresas globales, o que tienen interés en otros países. Y la particularidad es que estas sociedades anónimas abiertas son aquellas que se inscriben voluntariamente o dando cumplimiento a una obligación en el registro de valores. Hay un registro de valores, ahí inscriben sus acciones para efectos de que sean fiscalizadas, entre otros aspectos. Las sociedades anónimas también dan la posibilidad de la existencia de sociedades anónimas especiales que están reguladas en el título 13 de la ley 18.046, y por otro lado tenemos las sociedades anónimas cerradas, que son aquellas que no califican, esto es como por descarte, no califican como sociedades anónimas abiertas o especiales, ¿ya? O sea, podríamos hacer, en términos muy generales, decir, existen dentro de las sociedades anónimas tres variables, por así decirlo. Tal vez las más conocidas o las más importantes, las más conocidas, mejor, porque todas son importantes, son las sociedades anónimas abiertas, que para que ustedes sepan, son aquellas que van a estar inscritas voluntariamente o dando cumplimiento a una obligación legal, van a estar inscritas sus acciones en un registro de valores. Y fundamentalmente esto cumple un fin con un objetivo de publicidad y de fiscalización de estas sociedades. Existen otras sociedades que son, o que se denominan sociedades anónimas especiales y que están, para la redundancia, especialmente reguladas también en el título 8 de la ley 18.046. Y finalmente las sociedades anónimas cerradas, que son aquellas que no son ni especiales, o ni abiertas ni especiales. Ni abiertas ni especiales. Desde el punto de vista del contenido de la escritura de constitución de las sociedades, acuérdense que cuando yo abordo este tema siempre estoy refiriéndome a la forma tradicional de constituir cada uno de los distintos medios societarios que hemos visto. Y yo me refiero y aludo fundamentalmente al procedimiento tradicional que se hacía mediante el otorgamiento de una escritura pública ante un notario público. Luego se hacen publicaciones y se hace una inscripción. Pues bien, hay ciertos elementos centrales que tienen que estar presentes en la escritura pública de constitución. A esos elementos o a ese contenido esencial alude el artículo 4 de la ley 18.046.
y se relaciona con lo siguiente. Primero, la individualización de los accionistas. Individualización de los accionistas. Individualización que tiene que ser precisa. El nombre completo, ¿se entiende? El RUT, ¿no? El estado civil, la profesión, el domicilio de los accionistas. Segundo, el nombre y domicilio de la sociedad que se está constituyendo. Tercero, muy importante, el objetivo o la enunciación del o de los objetos específicos de la sociedad. Aquí, a diferencia de otro tipo de sociedades, se requiere una mención específica del objeto de la sociedad. No basta un objeto amplio, no basta un objeto genérico. Tiene que existir esta enunciación porque en definitiva eso se dedica a la sociedad. Tiene que mencionarse eh, el capital social. Tiene que mencionarse el capital de la sociedad e indicarse la forma y los plazos en que los accionistas tienen que pagar su aporte. ¿Ya? Por otro lado, la indicación y la valoración de todo aporte que no conste en dinero. En el caso de las sociedades anónimas, aun cuando se trata de sociedades de capital, en donde lo más relevante precisamente es el capital, en donde los aportes a ese capital se efectúan a través de la compra de acciones, precisamente esa forma de efectuar el aporte y el plazo para que se efectúe la compra y el pago del aporte tiene que estar bien precisado, tiene que estar definido. Así como también en la hipótesis de que se llegara a aportar no capital, o sea, que el aporte no fueran acciones, sino que se aportara un bien determinado, debe también valorizarse este bien para poder valorizar a su vez eh, todo el aporte que no consiste en dinero. Esos son 4 elementos esenciales, ¿ya? Son 4 elementos esenciales que tienen que estar presentes necesariamente en la escritura de constitución, en el acto constitutivo de la sociedad anónima. Individualización de los accionistas, podríamos decir también individualización de la sociedad, enunciación del o de los objetos de manera precisa, específica de la sociedad, indicación del capital de la misma, pero no solo indicación del capital de la misma, sino que señalamiento de la forma y plazos como los accionistas van a pagar sus aportes y eventualmente si existen aportes que no consistan en dinero, debe valorizarse eso, ¿ya? Es importante que se valorice. Estos son los elementos esenciales eh, que deben constar en la escritura pública de constitución de la sociedad anónima. Por otro lado, vamos a señalar también, y aquí vamos a parar para conversar un poquito, otros elementos que no son de la esencia, y que son elementos no esenciales, pero que tienen harta importancia. Y uno después lo va viendo en la práctica, cuando uno le toca redactar sociedades de este tipo, por ejemplo, y en general, cuando uno le toca redactar una escritura pública societaria o de una sociedad, eh, vaya que tienen importancia estos otros aspectos, aun cuando no son esenciales. Por ejemplo, la duración de la sociedad, el tiempo que va a tener vigencia la sociedad. Eh, la fecha en que debe cerrarse el ejercicio y confeccionarse el balance, o bien la época en que debe celebrarse la junta de accionistas. Esto tiene relación, ¿por qué no?, con la distribución de las utilidades, por ejemplo. Bueno, miren, y aquí está el punto, me leí yo mismo el pensamiento. El punto 3, la forma como se van a distribuir las utilidades, la forma como tiene que hacerse la liquidación de la sociedad. En la clase pasada veíamos cómo se procedía, por ejemplo, a la disolución de las sociedades por acciones. En caso que exista algún tipo de litigio o de controversia, establecer eh, como forma de resolución de estos conflictos el arbitraje y además la naturaleza que va a tener este arbitraje.
La designación de los integrantes del directorio. Había una compañera que me preguntaba qué era el directorio, ¿ya? Miren acá, una de las menciones importantes es precisamente, mención que no es excepcional, pero que sí es muy importante, es la designación de los integrantes del directorio provisorio, ¿ya? O de los auditores externos. ¿Por qué del auditorio, perdón, por qué del directorio provisorio? Porque, como yo les conté en su oportunidad, los miembros del directorio, por lo general, son elegidos, ¿ya? Entonces, cuando se constituye la sociedad, no se puede hacer antes una elección. Entonces, por lo general, lo que se hace es que al momento de constituirse la sociedad, se designan estos integrantes provisorios o provisionales del directorio, quienes van a estar en sus cargos hasta la realización de la elección para la designación de dichos personajes, de dichas personas. Y otros pactos que pueden ir adoptando los accionistas. Don Daniel, dígame. Consulta, profe. Por ejemplo, si la sociedad, ya eso no lo tengo claro, no sé cuánto es el mínimo de personas que puede tener una sociedad anónima, pero puede ser que todos los miembros sean parte del directorio. No, ¿sabes lo que pasa, Daniel? Que en cuanto al número, aquí acuérdate que tenés que sujetarte, bueno, el número evidentemente que es un número alto, ¿sí? Porque acuérdate que todo eso pasa por la distribución del capital. Por lo tanto, a ver, no es que pase lo que te voy a decir, pero hipotéticamente podría pasar. Imagínate que el capital accionario se distribuya en 2.000 acciones. Esto es un ejemplo bien burdo que estoy dando. ¿Cuántos socios podrían llegar a haber? 2000 o no. Claro, en la medida que cada uno fuera titular de una acción, sería un accionista. Sí. Por eso que aquí el número de accionistas es variable. Es variable y va a depender del total de acciones que se impriman, entre comillas impriman, y que sean representativas del patrimonio, del capital. Y porque además, claro, una sociedad puede partir con un capital determinado de acciones, perdón, un capital determinado que tenga a su vez un número determinado de acciones asociados, que sean representativas de este capital, pero no hay inconveniente que en un tiempo posterior, en virtud del cumplimiento de los acuerdos que se requieran, se produzcan, por ejemplo, aumentos de capital. Y si se produjeran aumentos de capital, obviamente podrían ingresar nuevos socios, nuevos accionistas. A lo mejor no en las mismas condiciones que los primeros, pero perfectamente podría generarse eso. Sí, profe, y otra consulta. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, el triple de acciones que otro socio, ¿mi voto vale más que el voto de ese socio, del que tenga menos acciones? ¿O menos Existe porcentaje cierta del voto? jerarquización, sí, existe cierta jerarquización, Pero eso, pero eso pero está eso está designado regulado, ¿ah? anteriormente, ya está regulado anteriormente, o lo regula uno después entre socios, por así decirlo. O sea, está regulado en el estatuto, sí, se regula en el estatuto social, Ah, ya, sí, pero vale. efectivamente hay ciertas diferencias, y porque además, claro, tenés que entender que en el fondo tú vas a representar más capital, pues. En la medida que tú tengas más acciones vas a representar más capital y por lo tanto tu injerencia o tu interés en la sociedad evidentemente que no va a ser el mismo de aquel que tenga, no sé, 10 acciones, si tú tienes, no sé, 1.000. Entonces hay cierta jerarquización, hay ciertas diferencias, pero son mecanismos bueno, la ley lo establece en términos generales, pero fundamentalmente son mecanismos que operan sobre la base de acuerdos que están consignados en los propios estatutos de la sociedad. Vale, profe. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Eh, Vamos a analizar un aspecto que ya hemos aludido harto. O sea, ¿se dan cuenta que aquí la conversación ha girado harto en torno al capital, a las acciones, al número de acciones que puede adquirir o no, al número de socios? Y se dan cuenta que aquí no hemos hecho ninguna referencia a, a la persona de los socios. Como que no nos importa tanto eso. O sea, a mí no me interesa en esta hipótesis, estoy hablando en esta hipótesis,
que estemos frente a un socio que sea de mi confianza o con quien yo busqué asociarme o reunirme por una especial consideración que yo tengo respecto a él. Porque el tipo es inteligente, porque estudió ingeniería comercial en la Federico Santa María, porque es emprendedor, porque es abogado, porque es mi amigo, porque confío en él. Como que pareciera que acá no nos interesa mucho eso. Por eso que, si bien está esto que estoy diciéndole no es muy jurídico, es un poco la esencia de la diferencia entre las sociedades de personas y las sociedades de capital, en donde la, la preponderancia o en definitiva la ponderación se pone en comillas, elementos distintos. Aquí vamos a hablar ahora del capital. Y podemos señalar que el capital va a estar determinado, bueno, es diferente al patrimonio, obviamente. El capital, porque acuérdense que el capital de la sociedad anónima se va a conformar por los aportes de los socios, ¿no es cierto? El capital se va a formar por los aportes de los socios. Y este capital es el que se va a dividir, fraccionar en determinados documentos, en determinados títulos, que se denominan acciones y que son representativas del valor de ese capital. ¿Por qué no es lo mismo que el patrimonio? Porque en el patrimonio de la sociedad anónima va a estar, obviamente, este fondo común, va a estar este capital, va a estar este dinero, por así decirlo, va a estar el aporte que efectúan los accionistas, pero también van a existir otras cosas, van a existir deudas, van a existir ciertos créditos que tienen que pagar, va a existir un pasivo también, ¿ya? Entonces, no identifiquen necesariamente el concepto de capital con el de patrimonio. El concepto de patrimonio es un concepto más amplio. El patrimonio de una persona, sea esta natural o jurídica, ¿qué comprende? ¿Qué comprende el patrimonio de una persona? ¿Quién me puede decir? Porque esa es la clave, esa pequeña frasecita que hay ahí. Nayeli, ¿cómo está? Nayeli Auca. ¿Está Nayeli, no? No vino hoy día. Sí, no. Hola, ¿cómo está? ¿La escuché? Hola, profe. A Nayeli le fue bien también. A todas le ha ido bien, ¿ven? ¿Se dan cuenta, no? Qué bueno. No le voy a decir a nadie que le fue mal hoy día, para que estén motivados, pero les fue bien a todos. ¿Podrían ser más altas las notas? Sí, pero les fue bien. Nayeli, pregunta, por un viaje a Miami con pandemia, ¿qué es para usted el patrimonio de una persona, natural o jurídica? Da lo mismo. El patrimonio. Recién estuve hablando de eso, pero quiero que lo digan ustedes, para que les quede más grabado. ¿Es lo mismo, estimada Nayeli, capital y patrimonio? ¿Qué Es piensa? ¿Qué que piensa usted? me parece que la capital de por sí es como valorizado en dinero y el patrimonio es... mm, ¿Qué es más amplio? ¿Qué crees tú que es más amplio? ¿Qué es más genérico? ¿Capital mm, o patrimonio? me parece que el patrimonio. Bien, excelente. Eso es. Porque el patrimonio puede estar constituido por qué, estimada Nayeli. ¿Qué puede estar? Imagínate, ya, me voy a matar yo. Se murió Fernando Vicencio. Se murió y dejó un Ujú, patrimonio, ¿no es cierto? Ese sí. patrimonio, ¿por qué puede estar constituido? El patrimonio que yo dejé cuando fallecí, o cuando fallezca. Dicho de otra manera, te voy a preguntar de otra manera. Ese patrimonio necesariamente va a estar constituido, o solamente va a estar constituido
por un capital, por dinero, o también podría haber otras cosas. Puede ser por bienes. Es o- que eh, eh, eso yo lo voy a meter todo en un concepto que es el de activo, ¿ya? Bienes, plata, dinero, crédito, no sé. Pero, por ejemplo, ¿puede haber deudas? ¿Puede haber obligaciones pendientes? ¿Qué piensa mm, usted? yo creo que sí. ¿Usted Bueno, cree que sí? sí. ¿Sí? Está bien, por eso es. Po. Lo que pasa es que en el patrimonio es un concepto más amplio. El patrimonio de una persona eh, perfectamente puede estar constituido por el pasivo. En cambio, en el caso del capital, obviamente uno ahí cuando alude a un punto del capital a este fondo que aporta, que se constituye por el aporte de cada uno de los accionistas, uno está aludiendo, en definitiva, eh, a esta cantidad de dinero que se aporta, o bien a estos bienes que son valorizables en dinero y en virtud del cual se va conformando este bolso, por así decirlo, eh, que constituye, configura el capital en la sociedad anónima y que, como también lo señalé, es representado a través de ciertos títulos que se denominan acciones. Gracias, Nayelia. Muchas gracias. Entonces, eso es lo primero que tengo que decir. ¿Ya? Hay ciertos conceptos que hay que repasar, pero solo hay que tenerlos presentes, no vamos a entrar a tanta profundidad. Principios como el de efectividad del capital, el de conservación del capital, ahí hay ciertas excepciones, el capital nominal, capital suscrito, capital pagado, que son conceptos importantes, eh, están señalados en los apuntes, eh, pero que en este momento no lo vamos a estudiar con tanto detalle. Las acciones. ¿Qué son las acciones? Es un concepto súper importante en lo que hemos estado hablando, es un concepto que uno identifica con este modelo societario que son las sociedades anónimas, con las sociedades por acciones también, son modelos distintos, pero en ambos el capital se divide en acciones. Y podemos decir que las acciones son títulos representativos de una parte alícuota, de una cuota, del capital social, y que representa derechos políticos y económicos respecto a la sociedad. Por lo tanto, la pregunta que me formulaba en su momento un compañero de ustedes, ¿hay socios que tengan distintos derechos o que tengan, entre comillas, un trato diferente? Claro, pues va a depender también eso del capital accionario que ellos tengan, que ellos manejen. Eh, Dicho en otras palabras, va a depender del número de títulos representativos de una parte del capital social que ellos tengan, que ellos hayan adquirido. Por lo tanto, cuando a ustedes les pregunten qué es o qué son las acciones, ustedes tienen que de inmediato aludir o referirse a que son títulos representativos de una parte. El concepto de alícuota es como similar al de cuota, para que se queden súper claros. Es como medio rimbombante el concepto, pero alude a eso. O sea, son títulos representativos de una parte, de una cuota del capital social de la sociedad anónima, y que en el fondo lo que representa son los derechos que tienen los, eh, los mismos accionistas, ¿ya? Los mismos accionistas. Eso, eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Se está compartiendo todavía, ¿no? No, profe. ¿No? No, profe. Pero no se preocupen porque vamos a llegar hasta acá en esta primera parte, ¿ya? Profe, una consulta antes. Obviamente, sí, no, previo a hacer todas las consultas, sí. Cuénteme. Sí, por ejemplo, y cuando está recién empezando la empresa y yo compro acciones, por ejemplo, a no sé, a 2 pesos,
y no sé, después la empresa crece a una empresa multinacional, por así decirlo, y después las acciones, no sé, para tener 2.000 acciones tienes que pagar una millonada. ¿Quién tendría más poder? ¿La persona que compró más acciones cuando eran baratas o la persona que puso más capital en el momento? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Mira, sí la expliqué pésimo, pero No, 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 voy a no, intentar. no, dale, es que estaba como medio pagando también, ¿no? Pero dime, ¿cómo era? Ya, mira, por ejemplo, en un comienzo de la empresa, yo como accionista compro 2.000 acciones, no sé, a 5.000 pesos ¿Ya? de una empresa. Y luego la empresa se vuelve, no sé, gigante y para comprar, no sé, 100 acciones tengo que usar, no sé, 100.000 pesos. Si la diferencia de capital afecta ahí o lo que vale ahí son las acciones, la cantidad de acciones. Pero, y por qué tú decís que, ya, pero lo que no, sí, lo que pasa es que no me cuadra ahí es que por qué bajaron tanto. No, subieron, se supone, ¿verdad? O compro, para Porque, comprar esas porque, mismas porque, 2.000 porque, por acciones. ejemplo, tú me dices, ya, yo al principio gasté 2.000, ¿no es cierto? No, compré 2.000 acciones en 5.000 pesos. Ya, compraste 2.000 acciones en 5.000 pesos, ¿ya? Y después suben a 100 pesos. Sí, no, esas 2.000 acciones, comprar 2.000 acciones costaría, no sé, 100.000 pesos. Ya. ¿Quién tiene más poder ahí? Bueno, ahí tendría el mismo poder en caso de que Es que valgan lo que las pasa es acciones. que, ¿sabes lo que pasa? Claro, lo que pasa es que, ojo, hay dos cositas que hay que distinguir ahí. En principio, serían titulares del mismo número de acciones, ¿no es cierto? Pero Claro, también lo que se establece dentro de la sociedad anónima es que hay distintos tipos de acciones, hay distintos tipos de serie, por así decirlo. Entonces, claro, hay ciertas acciones que valen más que otras y que tienen mayor importancia que otras, ¿ya? Son procesos internos de la empresa, ¿eh? Y si bien, claro, uno podría decir, oye, pero yo tengo acciones de tal tipo, de tal clase, y que son más caras, por ejemplo, y por lo tanto eso eh, podría darme cierto privilegio en cuanto al ejercicio de mis derechos políticos y económicos respecto a la sociedad. Claro, podría pasar, ¿no? Porque en el fondo, lo que pasa es que tu ejemplo es como bien acotado, pero efectivamente lo que no se considera en tu ejemplo es que habría que ver si, y lo más probable es que no fueran de la misma serie o de la misma clase, eh, las acciones que compraste al momento de que se constituyó la sociedad, aquellas que compraste, no sé, 10 años después, cuando ya la sociedad era una sociedad internacional, por ejemplo, eh, tenía, ¿cómo se llama? No sé, presencia en otros países, en otro continente. No sé si me explico, sí, profe, sí, ¿sí? clarísimo. Eh, Todo. espera, que me quedo dando vuelta la pregunta. Sí, pero insisto en lo que te estoy comentando. Yo creo que, claro, tú las compraste a un precio determinado, las compraste más baratas, compraste 2.000, luego, después de 10 años, existió la posibilidad de comprar 2.000 de nuevo, pero eran bastante más caras. Pero claro, lo más probable es que la serie o los tipos de acciones sean distintos, por lo tanto, claro, vamos a tener el mismo número de acciones, pero es probable que no sean de las mismas, ¿cachai? Entonces, eso va a producir también ciertas diferencias. Ya, pero eso estaría, claro, cada sociedad ve el valor y no está regulado. Claro, y eso se regula en los estatutos fundamentalmente. Acuérdense que acá, además, acá el sistema es bastante más complejo que en comparación con otras sociedades, porque acuérdense que aquí va a haber un ente eh, aparte que va a estar a cargo de la administración. eh, Se van a hacer por lo general determinadas reuniones entre los accionistas que son las denominadas eh, juntas de accionistas. Va a haber una ordinaria, van a haber, no sé, una o más extraordinarias, y en ese tipo de reuniones donde se van a ir también estableciendo ciertos, ciertos reglamentos que precisamente lo que van a hacer va a ser ordenar el funcionamiento interno de la sociedad. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no, profe. ¿No? Ya. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? ¿Se ha entendido la materia?
Sí, profe, Sí, por mi profe, sí se parte. entendió. Ya, miren, vamos a parar aquí unos minutitos y volvamos a las 5:10. 5:10 y seguimos adelante. 5:15, 5:15, volvemos y seguimos con la clase. ¿Les parece? Vale, profe. Ya, yo voy a parar de grabar.